Hola, presidenta, ¿cómo estás? Hola, hola Qué amiga, ¿cómo gusto estás? saludarte. Buenas noches. Buenas noches, amiga, muchas gracias. Mi querida Amalia, eres una mujer formada, eres una mujer preparada, has sido presidenta municipal, tienes una amplia trayectoria, pero los temas que te voy a preguntar tienen que ver no solo con tu trayectoria política, sino también con quién eres tú como mujer, como persona, porque eso es el lado B que queremos mostrar. Y yo quisiera empezando preguntándote, porque además viene una pequeña sinopsis de su trayectoria, entonces sí lo vamos a hablar, pero quiero concentrarme en otros temas que quizá pocas veces te preguntan. Ahí te va la primera. ¿Cuándo fue la primera vez que tú decidiste cuándo fue ese pensamiento que te llegó, que dijiste, me quiero dedicar a la política? Siempre hay un antes y un después o algo que hace que esa vocación surja, ya sea en tu niñez, en tu juventud. ¿Cuándo fue ese momento? Y siempre lo recordamos mucho. ¿Cuál fue el tuyo, mi querida amiga? Fíjate que como tal, yo aparecí en este escenario em, como, como por la necesidad de cubrir un espacio de género. Ujú. Sabes, yo estaba muy metida en temas de procuración de justicia y de pronto me llamaron y yo nunca me imaginé que era para un tema político. Quiero decirte que sí, desde jovencita estuve ahí en las filas del partido, en el entonces Frente Juvenil Revolucionario, con Marco Durán y con actividades políticas, pero mi, mi trayectoria siempre se enfocó a temas de justicia. Entonces, de hecho, un día me dijeron, tienes que cubrir un curso en la Facultad de Ciencias Políticas, se llama Gobernabilidad, Género y Ciudadanía. Esto fue en el 2006. Ujú. Entonces yo dije, ¿y yo eso con qué me va a servir? Entonces creo que ahí surgió el decir sí por la curiosidad de conocer algo distinto a lo que son las ciencias periciales, los mecanismos de investigación, el integrar las ahora carpetas de investigación, el judicializar asuntos. Entré por obediencia y entré por curiosidad. Y yo no sabía que tiempo después iba a ser una herramienta muy importante para mí. Gobernabilidad, género y ciudadanía en la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad. Y bueno, creo que ahí surgió, em, a partir de la currícula de este posgrado, surgió el decir qué importante es que las personas que nos gobiernan tengan este conocimiento que puede convertirse en herramientas para su mejor ejercicio. Entonces, yo creo que eso fue fundamental y lo demás, pues bueno, se dio cuando en el 2015, con la reforma constitucional que obligó a la incorporación de las mujeres a la política, a la paridad, a la igualdad, a la inclusión, pues es cuando yo aparecí en este escenario. Ujú. Oye, has tenido una trayectoria muy ligada al tema académico, pero también al tema legal. Has pasado por la Fiscalía del Estado, tienes una formación jurídica muy importante y yo quisiera un poco preguntarte, tenemos la visión de que los abogados son como cuadrados, ¿no? O sea, muy en el marco de la ley actúan y como dices, seguramente esta visión jurídica te ayudó mucho en el desarrollo político, ya como actor político de tu municipio, para tener claridad de tus límites, de dónde sí entrarle, de dónde no. Y yo quisiera preguntarte, siempre hay cosas de las cuales nos sentimos muy orgullosos, como funcionarios, como servidores públicos y como representantes populares. En esta trayectoria que tú has tenido, mi querida Laurita, ¿cuál ha sido el tema del cual tú te has sentido tan orgulloso que tú dices, yo colaboré, yo sumé, yo aporté en este ejercicio? Definitivamente fue en consolidar un sistema de prevención en materia de seguridad pública. Yo traje conmigo mi, mi día a día en esta experiencia de conocer la conducta del ser humano, el alcance de su maldad convertida en crimen
Y justamente en la oportunidad de gobernar un municipio fue cuando yo me di cuenta que se puede prevenir desde la comunidad y que el valor de la prevención es superior a cualquier valor, a cualquier normatividad, a cualquier sanción penal. Siempre será mejor no sufrir los procesos, no sufrir esos trayectos tan dolorosos y tener conciencia de lo importante que es cuidarse como individuo, cuidarse e integrarse como familia y cuidarse, integrarse y procurarse como comunidad en un acto ciudadano de suma responsabilidad, empatía, solidaridad y sobre todo convirtiendo nuestras familias, nuestras calles, nuestras colonias en una fortaleza de prevención que nos permita filtrar esos trabajos de seguridad, de procuración, de administración de justicia para acotarlos a las áreas que les corresponde sin hacer una asfixia por la cantidad de trabajo que haga inamovibles esos aparatos que tenemos como gobierno, como sociedad. Entonces, créeme que cuando llegué aquí y me di cuenta que la verdadera seguridad pública, la verdadera procuración, administración de justicia, ejecución de penas, se puede construir desde el individuo, la familia, la comunidad. Eso definitivamente fue para mí lo más satisfactorio, trabajar con nuestra gente desde la conciencia de su valor como individuo, de su aporte como integrante de una familia a la condición y cualidad de cuidado de la propia familia, a su sentido de pertenencia a su comunidad, el amar a su país, el trabajar con un gran ahínco y una gran pasión por su país, tener respeto por lo que implica el país. Y bueno, pues empecé por actos tan sencillos, parece, como poder comunicar a la gente ese espíritu de amor a los símbolos patrios. Empecé por el primer día, limpié la plaza cívica de todo tipo de arrojos ahí y les dije que la plaza cívica es un recinto de la civilidad de los Claro. mexicanos, que en los municipios es un recinto que comunica un espacio muy importante para cada pueblo, para cada municipio. Y a las 6 de la tarde hicimos honores a la bandera el primer día de mi gobierno. Cantamos el himno nacional. Las primeras veces repartí hojitas con la letra del himno nacional, del himno al Estado de México. En las primeras ocasiones yo paraba el himno nacional cuando la gente no se descubría la cabeza, cuando la gente seguía su marcha, cuando la gente se atravesaba y yo les decía, vamos a hacer un esfuerzo para poder demostrar el respeto, las demostraciones de respeto a que estamos obligados incluso por la ley para nuestros símbolos patrios. Y algo que al principio seguramente hasta me fue criticado, yo creo que hoy, todas las mañanas a las 7 de la mañana, las personas que habitamos en este municipio esperamos ya escuchar el himno nacional. A las 7 de la mañana en este municipio, desde el 2019, se escucha en el reloj de la presidencia municipal el himno nacional mexicano. Y cuando no se escucha, yo lo pongo en el YouTube, porque para mí es importante arrancar el día recordando cada palabra, cada enunciado, pero sobre todo la profundidad de su contenido. Y Oye, qué bueno, bonito. empiezo agradeciendo a Dios y Ujú. diciéndole a la patria, piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado, en cada hijo te dio. Y yo sé que mucha gente de aquí del municipio espera escuchar el himno nacional como punto de partida de su día, de una manera, de otra, a veces consciente, a veces inconscientemente. Cuando hay alguna situación de la iglesia, incluso el párroco me dice,
siempre que coincidimos, hago una pausa para esperar a que terminen las notas del himno nacional. Entonces, sabes que eso a mí me deja un sentimiento muy agradable, me produce una alegría el poder decir, em, ha sido tan gratificante pasar por aquí y mover el espíritu patrio en las personas de mi comunidad que hoy ya tienen la oreja parada cuando ya van a dar las 7 para escuchar el himno y a partir de ahí arrancar su día. Entonces, algo bien bonito. Oye, qué interesante. Fíjate que es la primera vez que escucho algo así, pero fíjate que a veces estos temas que forman parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, se soslayan por parte de presidentes municipales sin saber si logramos formar una cultura cívica, estás formando mejores ciudadanos, porque cada que se estacionen mal, cada vez que tiren basura, van a pensar en su patria, en su ciudad. Y esto que tú hiciste, yo creo que de verdad que me sorprende, nunca me había pasado por aquí, pero siempre hay algo bueno que aprender y hoy me encanta que digas, me siento muy orgullosa de que en mi comunidad todas las mañanas al menos la gente, quizá no todos, pero logramos sembrar esta semilla después de escuchar misa o de rezar, lo que siga sea escuchar el himno nacional. Wow, wow, Sí, qué sí, interesante. es algo muy bonito. La verdad es que de un modo o de otro la gente lo interpreta, la gente lo espera y, y bueno, pues yo otra de las costumbres que tengo es barrer el frente de mi casa, que esta es tu casa, y Gracias. siempre lo hago como 6:30 de la mañana, porque les digo, los niños pasan por aquí, van a la escuela, y yo quiero que a su paso, el tramo que está aquí enfrente, que es mi responsabilidad, esté limpio. Entonces, por eso a veces coincide que yo los saludo y siempre me dicen que pasan por la casa y saben que estoy porque se nota que ya salí a barrer, que ya lavé la banqueta y enseguida escuchan el himno nacional. El eslogan de mi gobierno fue Yo amo a Chapultepec, municipio limpio, ordenado y en paz. Y tiene 4 componentes. El primero es un corazón, a ver si encontramos por ahí el eslogan. Es un corazón que simboliza el amor. Entonces yo siempre les dije el amor como un recurso humano que nos une, como un recurso que representa fortaleza, que representa unidad, que representa inclusión, que necesita vida humana para poder latir. Eso significa el corazón. Cuando sacamos esta imagen, que es la del municipio de Chapultepec, yo amo a Chapultepec. Sabes que siempre hay gente que estará buscando cómo cuestionar muchas cosas. Me decían de esta figura que era una expresión muy cursi, que era una caricatura. Y fue tal la situación que yo llegué a pensar en retirarlo, pero les dije, es una caricatura, sí. Eh, Ustedes tendrán razones para decir que es cursi, pero yo les quiero decir que el amor no es cursi, el amor es un recurso y es un recurso que representa, lo primero que representa el amor es poder, porque no cualquiera, el amor no lo puede ejercer cualquiera, ni lo puede obtener cualquiera. El amor es poder, el amor es fuerza, el amor es compromiso, el amor es responsabilidad, el amor es grandeza, el amor es unidad, el amor es una gran potestad. Entonces, cada quien lo ve con los recursos que tiene, yo lo veo como lo que acabo de describir. Y dice, yo amo a Chapultepec, porque el amor también es un sentido de pertenencia a Dios, a tu patria y a tu gente. Entonces yo amo a Chapultepec con ese poder y con esa fuerza y con esa claridad. Y luego vienen 3
adjetivos cualitativos. Municipio limpio, ordenado y en paz, lo cual implica un gran trabajo, porque habla de pulcritud como un elemento necesario, orden como un recurso que está al alcance de nuestras capacidades para poder tener estructuras limpias y ordenadas, en la convicción de que solo así podemos vivir en armonía, podemos alcanzar ese estado de derecho, ese respeto, esa paz. Y finalmente el mensaje es que todos aspiramos a tener armonía y la armonía implica un gran trabajo que solo se puede hacer con la fuerza del amor, la capacidad de amar, con el sentido de pertenencia y de servicio a Dios, a la patria y a la gente, y en una estructura de limpieza, de orden, para poder llegar a tener la anhelada paz, que nadie te la da y nadie te la impone. Implica un gran trabajo bajo esta fórmula eh, de trabajo en comunidad, en conciencia y en unidad. Y esta fue la ecuación que estuvo presente y que está presente porque la pusimos en concreto, la pusimos en paredes, la pusimos donde toda la gente la pudiera ver. Y hoy también es algo que si tú les preguntas aquí a los niños o a las personas, yo amo Chapultepec y te van a contestar municipio limpio, ordenado y en paz. Y bueno, pues fue una fórmula que me funcionó y que estoy segura, como siempre lo he dicho, funciona en Chapultepec, funciona si lo aplicaran en el Estado de México, en el país, en cualquier parte del mundo, en el cajón de las cucharas, en el cajón de las herramientas, en el cajón de, de los calcetines, en la cajuela del carro, en el cajón de la oficina, donde tú ocupes esta estructura de limpieza, orden con un sentido de propósito en lo que uno hace, con una gran vocación de servicio, estoy segura que la paz es consecuencia necesaria y además lógica de un trabajo hecho con vocación, con amor y con conocimiento de una estructura de limpieza y de orden. Ay, qué bonito y qué extraordinario. Y sabes qué, eso me lleva a la siguiente pregunta, que ya la contestaste un poquito. Siempre tenemos como que principios que nos guían a lo largo de nuestra vida. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá me decía: "No, no tomes nada que no es tuyo, siempre sea una mujer honesta, el trabajo te trae resultados, es la mejor carta de presentación". ¿Cuáles han sido los tuyos? ¿Cuáles han sido tus valores que te han guiado, Laurita, durante todo este trayecto hasta el momento? Pues valores como tales, sin duda es el amor a ti misma, el amor a tu familia, el amor a tu patria y, por supuesto, sostenidos del principal amor, el amor a Dios. Mi fe ha sido un elemento presente en todo lo que hago. Siempre he dicho, yo hago las cosas como Dios manda y como la ley dice, y así no nos equivocamos. Entonces, en todo lo que hago, creo que son esos valores, el amor, el la condición humana de humildad y de servicio y de obediencia a lo que Dios disponga, creo que eso es lo que podría yo resumir, em, hacer las cosas como Dios manda y como la ley dice. Me queda claro que tienes un sentido del orden muy claro. Que, por supuesto, enmarcado en el tema de la legalidad y en el tema del amor propio, del amor a tu comunidad y del amor a Dios, como lo acabas de decir, que ha sido como que tu marco de actuación, tu hoja de ruta en la vida, ¿no? Eh, pero también estas hojas de ruta se aprenden o se viven a partir del ejemplo. Muchas veces tenemos gente quienes nos guían, quienes se convierten en gente que nos orienta,
¿quiénes han sido las personas que te han guiado? Siempre tenemos a alguien quizá en el tema personal, en el tema político, siempre hay gente a la que admiramos, ¿no? Ya sea por lo que aportaron a la humanidad o a su país. ¿Cuáles? ¿Tú tienes gente a la que admires, Laurita? Sí, sí, bueno, en primer lugar, yo estoy muy agradecida con mis papás. Em, Mi mamá es una mujer de 80 años de edad, con una gran vocación de servicio y una gran vocación educativa. Ella es una maestra jubilada y creo que en todos sus actos ha demostrado esa vocación educativa. Mi padre ya está en la presencia de Dios desde hace casi 2 años. Él fue arquitecto y fue agricultor. Entonces también lo amo mucho a los dos, pero admiré mucho de él su vocación agrícola, su humildad para reconocer los procesos y los tiempos de la tierra, el respeto a la naturaleza y su afán por cultivar. Él decía, la tierra no se puede quedar sin cultivar. Y aunque siempre era una labor agregada a sus múltiples tareas, él tenía un espacio para dedicarle a la tierra, a la siembra y a enseñarnos en el campo los procesos agrícolas para que comprendiéramos la humildad del trabajo desde el depositar una semilla en la tierra y los tiempos y los procesos en los que la naturaleza trabaja para darnos comida. Además de ser un gran agricultor, él fue arquitecto y creo que el tema de las estructuras lo aprendí de él. Siempre me habló y me hizo ver y participar que ninguna edificación, la que sea, por sencilla o por grandiosa, se sostiene si no tiene una estructura con fundamentos bien basados en la tierra, bien cimentados. Y creo que de él admiré mucho esa capacidad de poder crear, de poder trabajar con los pies bien puestos en la tierra, estableciendo estructuras muy sólidas, muy consistentes, para poder crear la edificación que su imaginación y su inteligencia daba para hacer funcionar desde una construcción muy elemental hasta una muy específica que podría convertirse en una fábrica, en una bodega, en un edificio. Esta casa que tú estás viendo ahora es una casa que tiene aproximadamente 200 años de edad y una casa que de no tener cimientos, yo le pedí a él que me ayudara a conservarla con la estructura necesaria para que no se perdiera esa estructura antigua. Ujú. Lo vi trabajar como arquitecto, eh, coincido en que salía mucho más económico demoler, Volverla a hacer. pero me entendió perfectamente que en esta casa está la historia de vida de mi familia y que yo tenía ese deseo de conservarla y no tenía prisa por terminarla. Entonces es una cosa que siempre tiene algo que hacer, pero que finalmente yo estoy muy contenta de despertar en una casa que tiene adobe, que tiene vigas, que tiene teja y que si llueve empieza a oler a tierra mojada. O sea, es una cosa maravillosa. Entonces, por eso lo admiré mucho a él. También admiré mucho al licenciado Carlos Mercado Tobar, que fue rector de la universidad y que me permitió tener mucha cercanía con él. Él ya era un señor mayor cuando fue mi maestro, este, y a mí me tocaba leer todo lo que él necesitaba para estructurar sus clases de teoría del Estado, derecho romano, introducción al estudio del derecho, ciencia política, historia universal.
y ayudarlo a preparar sus clases tanto en la Universidad Autónoma del Estado de México como en la UNAM, donde también hacía grandes maestros con quienes, gracias a don Carlos Mercado, yo tuve la oportunidad de acercarme porque yo siempre andaba con él para hacer la escritura en el pizarrón, tomar lista, prepararle las fichas de trabajo que probablemente ya ni conociste tú. Claro. No, sí la llegué a conocer todavía. Llegaste a Sí, conocer, sí, donde se hacían las notas resumen de ciertos libros y luego los regresabas a la biblioteca y tecleaba uno en sus máquinas. Aquí tengo una súper antigua, pero en esas máquinas tecleábamos estas fichas de trabajo y era lo que yo le preparaba al maestro día con día para sus diferentes clases. Entonces yo era como su asistente muy cercana, era una niña entonces de 17 años y hoy le doy gracias a Dios porque las oportunidades de estar con grandes personalidades de la academia, del gobierno, fueron dadas por él, por la oportunidad que me dio de cargar sus portafolios, de cargar la bolsa con el lunch, la manzana, la medicina, el borrador, la lista de asistencia, y me enseñó también una cualidad muy bonita del servicio. Ese, él me decía, tu juventud y mi experiencia, mana. Así me decía, tu juventud y mi experiencia, y yo entonces no lo entendía. Ahora que me toca hablar con jóvenes, se los repito, tu juventud y mi experiencia. Abre tu pensamiento, abre tu corazón, ten la nobleza de escuchar el consejo no de los sabios, sino del camino andado, porque sabes, em, tener un día más de vida del que tienes tú es tener 24 horas más de experiencia. Y si tú sabes tener la nobleza y la humildad de pensamiento y de corazón, vas a ser una persona que va a vivir sobre una experiencia en una juventud que te hace próspera en todos los sentidos. Entonces es una persona a quien yo admiro mucho, él también ya está en la presencia de Dios y le reconozco mucho, le agradezco mucho lo que me pudo ayudar. Mi vida transcurrió de la mano rugosa de personas mayores. Mi abuelita falleció y me encargaron con una persona que tenía una casa de huéspedes y a ella también le aprendí muchísimas cosas. Creo que ahí aprendí la administración. Ella tenía muchos, muchos huéspedes y manejaba muchas responsabilidades y me enseñó, hoy estoy consciente de ello, administración. Ella no lo supo nunca que era mi maestra de administración, pero hasta la fecha yo aplico los conocimientos que aprendí al amparo de ella, a quien mi mamá le confió mi cuidado cuando mi abuelita falleció. Entonces también a la señora Mari Hernández, yo tengo mucho, mucho que admirarle hasta la fecha, que agradecerle. Y pues así te puedo hablar de mucha gente, el maestro, el doctor Contreras Nieto, que fue mi maestro en la Facultad de Derecho, después fue mi jefe, luego fue mi procurador entonces. Y bueno, pues eh, me dio la oportunidad de un giro muy importante en mi vida. A partir de él, yo tuve responsabilidades muy delicadas, muy importantes, que implicaban la toma de decisiones muy trascendentes en materia de investigación de delitos, en materia de conocimiento pericial, de la argumentación jurídica en materia de justicia penal, pero sobre todo algo padrísimo que yo no visualizaba de qué tamaño iba a trascender esto, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con él pude entender el por qué tiempo atrás me habían mandado a estudiar gobernabilidad, género y ciudadanía, y a entender que la cultura de la paz viene de una ciencia social muy importante que, de ser aplicada, va a permitir erradicar muchas de las conductas que son violencia contra las mujeres y contra todo lo que depende de las mujeres. Creo que si pudiéramos a, aplicar de una manera más consciente la ciencia de la cultura de la paz, podríamos hablar de un estado mucho más llevadero y un pensamiento filosófico
que siempre decimos, es muy platónico, pero Platón no se equivocaba. Sus ideas sobre un estado no perfecto, pero sí de una gran competencia, y que esas ideas implicaban el trabajo de cada individuo en beneficio de la comunidad, esas ideas bien aplicadas podrían dar sin duda, un mejor estado, un estado de derecho atendible y no un escenario que denota una criminalidad preocupante, asfixiante y que nos aterroriza el ver todos los días el alcance de la maldad humana hecha crimen y que muchas veces nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar y que realmente, pues con mucha tristeza vemos que tal es la capacidad del ser humano que acabamos acoplándonos a una vida que no nos merecemos y que realmente el Estado mexicano tiene todas las capacidades. Los mexicanos somos, además de muy inteligentes, somos personas muy creativas, somos personas muy ingeniosas, somos personas con un humor y un sentido y una perseverancia, pero sobre todo somos gente buena y somos gente de fe. Entonces yo creo que, que debiéramos regresar a reconocer que en esa prevención y en ese conocimiento y en esa capacidad y en esa cualidad de crear y de transformar y de trabajar para construir la paz, ahí está la solución. Solo que esto no coincide ni con una democracia que no acabamos de entender su sentido y menos de aplicarlo, y atropellamos ahí cualquier principio, y la democracia tiene sus bondades, pero también sus riesgos. La gran bondad es que es una puerta abierta a la participación general y que cualquiera puede llegar y eso está demostrado. Pero sus grandes riesgos es que no cualquiera puede tener la capacidad ni la cualidad para poder gobernar con conciencia y con conocimiento. Entonces ahí es donde todo esto viene abajo y nos separamos de todo lo que tenemos que hacer para conformar un estado donde se dé valor e importancia a la vida, a la salud, a la libertad, a la seguridad, a la educación, al desarrollo económico de las personas. Si eso encontráramos la fórmula de hacerlo, México sería una potencia, porque tenemos todo en la tierra, tenemos todo sobre la tierra y tenemos todo en el agua y en el aire para poderlo lograr. Somos un país de grande riqueza, empezando por su gente. Coincido totalmente contigo. Fíjate cómo, de cómo somos una construcción de muchas cosas, ¿no? En este caso, la construcción de tu abuela, la construcción de tu madre, la construcción de tu padre, este, al final nosotros somos el resultado de un constructo social y cómo eso impacta a futuro con nuestro entorno, ¿no? Y esta visión que tú tienes en México de lo que pudiéramos hacer, de lo que pudiéramos lograr, eh, tú eres una mujer, muy echada para adelante, así yo te veo, muy trabajadora, y seguramente te tocó en alguna ocasión vivir algún escenario de violencia política de género, pero quizá en ese entonces nos pasan a nosotras, pues no lo veíamos como tal, sino que asumíamos que era parte de la dinámica política cuando las mujeres entran en esto, ¿no? Hoy que ya está más visibilizado, que ya incluso hay lineamientos, normatividad, sanciones, ya es más fácil identificarla. Yo te quisiera preguntar si tú volteas atrás o a tu futuro, a tu pasado o a tu pasado presente, yo te quisiera preguntar, muchas mujeres que estamos en política hoy podemos decir que vivimos algún episodio de violencia política de género. ¿Te tocó vivir alguno? Hombre, ¿cómo no? Claro, yo te decía al principio de esta entrevista que
yo nunca me imaginé aparecer en el escenario político. Ujú, Entonces, a mí me llaman en 2015, 2014 fue, para la elección, sí, 2014, este, y lo primero que me preguntan es, eh, bueno, más bien, lo primero que me dicen antes de entrar a la entrevista con el entonces gobernador, que si yo ya había intentado participar como para candidata a presidenta municipal. Y yo dije: "Ay, no". Esa fue mi reacción. ujú. "Ay, no, yo no". Y me pasaron después con el secretario particular y me dijo: "Bueno, ¿se te va a dar esa oportunidad?". Le dije: "No, no, 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 a mí no me dé esa oportunidad. Yo estoy muy Yo ocupada no en la mis pedí. asuntos, tengo que sacar mis investigaciones". Traía yo muchos asuntos relevantes, de los cuales con un gran ahínco me encargaba de manera personal. Yo fui pionera en la implementación del sistema de justicia penal adversatorio oral, y en ese tiempo, pues, habíamos pocos fiscales que le entráramos con garra a litigio de asuntos, ¿no? Ujú, Y que ujú. conociéramos a fondo. Y, pues, yo ya traía un camino andado en el tema de investigación, en el conocimiento de el desarrollo de la presentación de dictámenes en materia pericial. Insisto, me había tocado trabajar en la implementación de este sistema de justicia, entonces, pues, era algo que a mí me daba un una condición muy, muy a mi favor de éxito en el desempeño de mi encomienda. Claro, Entonces, pues, yo estaba muy amiga, muy puesta en un claro, lugar de, un gran reconocimiento, en un lugar de autoridad, donde la gente te ve con respeto, donde te atienden con obediencia, donde, mm, tú pides lo que necesitas y claro. saben que lo necesitas y te lo dan. Entonces, pues, cuando a mí me dijeron, yo dije: "Ay, no, yo creo que me equivoqué de fila Ah, porque yo se equivocaron yo conmigo. traía aquí la razón". Sí, 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 la verdad es que yo así lo vi. Bueno, ¿cómo me verían? Que me llamaron nuevamente y me dijeron: "Le queremos decir que al gobernador no se le dice que no". Wow. Yo dije: "¿Cómo? No, pues a un gobernador nunca se le va a decir que no". Y todavía de una manera un poco sarcástica les dije: "Pues veamos qué va a proponer el señor gobernador". Y cuando yo entré, pues me dijo esto, ¿no? "Necesito que seas la candidata a presidenta municipal por Metepec". Yo me puse bien contenta, porque le dije: "No, muchas gracias, yo no puedo ser, yo no soy de Metepec". "Ay, pensé, Laurita, que eres de Metepec". "No, ¿de dónde eres?". "De Chapultepec". "Entonces, eres la candidata de Chapultepec". Dije: "No, Wow. amiga, yo no sabía, con todo respeto, yo no sabía dónde estaba el comité municipal de Chapultepec". ¿No? Yo tenía mis actividades en el Frente Juvenil Revolucionario, estaba por ahí muy, muy metida, pero en el tema estatal. De este lado, pues me venían a ver los candidatos. Mi abuelo fue presidente municipal, los dos abuelos fueron presidentes municipales. Algunos de los compadritos que todavía vivían venían y pedían algún apoyo, respaldo. Pues antes era así de que pues un puerquito, unos refrescos, unas tortitas, la lona para que va a haber un evento del candidato, ¿no? Y mi abuelito priista de corazón siempre me decía: "Hija, hay que ayudar al partido, hay que apoyarlo". Y yo Sí, crecí en eso, ¿sabes? Entonces, muy agradecida porque a mi viejito, aunque ya estaba grande y ya hacía mucho tiempo que había sido presidente municipal, le entusiasmaba mucho que el presidente lo tomara en cuenta y lo invitaran a un informe de gobierno, a una claro.
del municipio. No, mi abuelito se bañaba, se ponía su traje, se ponía su sombrero y lo llevábamos a la ceremonia y toda la familia se enteraba que había sido invitado. Entonces yo muy agradecida porque verdaderamente con esa situación de tomar en cuenta a mi abuelo, le, le hacían una gran honra y a nosotros pues nos daban la alegría de verlo tan dichoso, ¿no? Claro, claro, Entonces, pues yo de repente candidata y vine acá y le dije a mis compañeros, por favor, investiguen dónde está el el comité comité dichoso. a presentar. Y solo te puedo decir que en ese momento empezó la otra cara de la moneda. A empujones me sacaron del comité, me dieron Wow, el portazo en la cara, me dijeron lo que no te puedas imaginar, entrometida, nadie te llamó, lárgate. Tú ya tienes tu modo, tu lugar, aquí nadie te quiere, nadie te necesita, no te vuelvas a parar aquí porque te vamos a sacar a patadas. Y pues yo dije, pues esto lo reporto y van a entender que yo aquí no tengo nada que hacer. claro. Y así lo reporté y me dijeron, pues ¿quién te dijo que esto era fácil? La verdad es que para todos los candidatos la campaña es una guerra y hoy para las mujeres, este, pues no es menor, pero tú eres una mujer muy valiente, eres una mujer Claro, muy echada para adelante y tú puedes. Y de una vez te decimos que no va a ser fácil porque a las mujeres nadie las quiere en el gobierno. Por eso los pueblos chicos como el tuyo llevan mujer candidata, porque si se pierde, nada importa. ah, caray, O sea, wow, ¿qué ánimo me dieron? sí, sí, Entonces, pues esa primera campaña, esa primera elección, la perdí. Y te digo, la perdí porque las otras 2 las ganamos. ujú, Cuando tú pierdes, pierdes tú sola. Y cuando ganas, ganas ganamos, claro. entonces, Pero, ¿qué tal se aprende de las derrotas? fíjate que, hace casi un año falleció el presidente municipal que me ganó en esa primera elección, don José Luis. Em, y cuando estaba yo en el funeral de don José Luis, eh, me cayó el 20 y me dio tristeza, obviamente, pues el que haya muerto el señor, mm, su familia, fuimos adversarios políticos. No te puedo decir nos desgarramos, porque sí, yo nunca he sido una mujer de ofender a nadie, ni de faltarle a nadie, pero sí recibí muchos ataques de parte de él y de su equipo. Sin embargo, yo, mm, haciendo las cosas como Dios manda y como la ley dice, nunca le falté y, esa ocasión perdí. Y yo recuerdo muy bien que cuando él inició su gobierno, tuve la oportunidad de encontrármelo y saludarlo, y le dije: "Señor, estoy a sus órdenes. Usted sabe a lo que yo me dedico, y yo no sé, ¿verdad?, si en el ejercicio de su encomienda usted pudiera requerir algo que esté a mi alcance, pero yo le Wow, ofrezco mi apoyo en todos los sentidos para que usted pueda saber que tiene una aliada incondicional, de usted con todo mi respeto y de su gobierno, porque si usted wow, y su gobierno están bien, mi pueblo va a estar bien". Entonces, cuando él murió, ya habíamos trabajado una relación bonita de respeto y de reconocimiento. ujú, ujú, Yo en mis siguientes apariciones en campaña. Pero cuando él murió, yo entendí
esto que has escuchado mucho, los tiempos de Dios son Son perfectos. perfectos. Y Ajá, le di gracias a Dios porque era su tiempo. Porque si no hubiera sido en ese periodo, 2015-2018, el tiempo de él ya no habría dado para cubrir su sueño de gobernar su municipio. Y ujú. para mí fue la oportunidad de aprender. Y Claro, concluí que aprendes más de una derrota claro, que victoria. Y claro, aprendí que ningún ser humano en esta plataforma que se llama vida puede ser desechado por el simple hecho de tener una opinión distinta a la tuya. claro. Él se convirtió para mí en una mano amiga en la siguiente oportunidad que yo aparecí como candidata, que al menos ya no me atacó, Ujú, ujú. apaciguó a los atacantes. Pero en la otra me dijo, yo creí que la conocía, pero nunca me imaginé qué gran ser humano es usted. Y para este segundo ejercicio, yo le pido a Dios que me dé oportunidad y aunque sea en la camilla, voy a ir con usted haciendo campaña. Guau, Y entonces créeme que el día que él murió, yo entendí eso. Los tiempos de Dios son perfectos. Y claro, también entendí que los cargos son muy pasajeros. Lo que logremos hacer por la institución en el tiempo que Dios nos conceda vida de poderle servir es lo valioso. Y sobre todo, el tiempo de la gente está definido. Em, Hay que aprovecharlo, hay que aprender, pero también hay que cuidarnos, porque aquellas personas que mucho se afanaban de su presidente no aparecieron. El, ujú, el tiempo, la noche de velación en que estaba el cuerpo presente, estaba su familia y estaba yo. Yo no vi a sus regidores, a su secretario, a su contralor, a sus directores, a su síndico. Yo no los vi acercarse. Yo no los vi tender la mano con un sentido de gratitud a la familia que dolía la ausencia de esa persona. Y entonces entendí que no vale la pena pelearnos y menos por política, porque al claro, fin los acomedidos se retiran y en un momento en el que pues estás en la punta, estás en el momento, en el lugar, pareciera que tienes muchas personas aliadas, pero qué bueno por una parte que ya cuando uno ha muerto no te das cuenta, pero claro, sí le hubiera dado mucha tristeza saber que todos sus operadores y todas las personas que de alguna manera se beneficiaron no tuvieron 5 minutos para hacerle presencia, para hacer ese acompañamiento. No lo sé, no lo sé, pero claro. el hecho de verlo a un adversario político, y fue para mí una enseñanza. Entonces, sí te puedo decir, ha habido muchos episodios de violencia política contra la mujer, y sobre todo en un municipio pequeño, donde el Claro, infierno es grande y donde, históricamente el gobierno estaba reconocido en hombres. De hecho, se claro, escucha el candidato, va a venir el candidato y todo claro. eso automático trae aparejado una aceptación tácita a la figura masculina, que cuando tú Ujú, cambias el formato y hablas de la candidata, lo primero que viene de manera aparejada es tanto un rechazo como un sentimiento de decepción. Porque incluso cuando yo gané, esto expresaron, ¿eh? Me duele decirlo, pero es violencia política contra la mujer. claro. Y dijeron delante de mí, porque ni se hicieron tantito para atrás como para que yo no oyera. A este pueblo ya se lo llevó la chingada. Ahora sí, ya le cantó la gallina. Guau, Otra qué cosa fuerte. es que
¿qué va a hacer ahora de Chapultepec? Una bola de vientrudas lo viene a gobernar. Fíjate que esta última frase, incluso lo puse en un informe de gobierno. Yo fui a ver a Monseñor Chaboya y le dije, padre, necesito su orientación como mi director espiritual, pero de emergencia. No es un acto de confesión. Necesito un auxilio emergente, porque cuando uno se viene a confesar, trae consigo el arrepentimiento del pecado. ¿Y sabe qué? Yo no lo traigo. Yo tengo ganas de apretarle el pescuezo a esos infelices. Los quiero matar y los quiero embarrar en el suelo como gusanos. O sea, no es posible. ¿Qué daño les he hecho yo para que me falten al respeto? Para que atropellen mi integridad de mujer y que estos infelices, cuando han necesitado de mí, que los vaya a sacar de un accidente en la calle, que los vaya a sacar de la cárcel, que les hicieron, que tienen miedo, cual cobardes son, se meten bajo mis naguas para armarse de valor. Y hoy, que por circunstancias del partido me avienta a trincherar una causa que yo ni quería, estos hijos de la chingada me vienen a hacer esto. Entonces, Padrecito, calme mis demonios y ayúdeme a encontrar la paz, porque yo no quiero salir a convertirme en una cosa parecida a lo que son. Ayúdeme, necesito que me ayude a calmarme. Y él se acuerda muy bien de esto, ¿eh? Se acuerda muy bien. Incluso en ese informe de gobierno que te platico, hay una parte donde yo dije, Qué difícil. ¿por, ¿por qué no rasgas el cielo y vienes por mí? Que tengo miedo. Ese mismo día del informe me habían amenazado y sabían perfectamente que yo reaccionaba con actitudes fuertes y muchas veces sarcásticas y retadoras. Claro, Pero no por ser una mujer fuerte y una mujer aguerrida, echada para adelante, dejan de lesionar tu claro, esencia, dejan claro, de herir. Ya después uno cae a la razón de que esta pobre gente violentadora, pues es gente muy infeliz y muy infeliz en el más estricto de los sentidos, carente de cualquier motivo de dicha y de felicidad, porque tienen carencias desde la cuna, claro, porque claro, son hijos de la amargura, de el desprecio, de la violencia, de la maldad, y desgraciadamente nacieron en una cuna de abrojos, donde no cabía un hijo del corazón y del vientre de una madre amorosa. Y son circunstancias que de verdad hacen de su vida una desgracia y desgracia en la vida de quien les rodea. Este, Eso cuesta trabajo entenderlo y yo lo entendí en el ejercicio de la política, porque cuando yo era la señora fiscal, nadie se atrevía a faltarme el respeto. Yo incluso les decía, creo mucho en los mecanismos eh, alternos de resolución de controversias, pero para mí, si me preguntan, creo más en la efectividad de una orden de aprehensión. Creo más en la ejecución de una orden y el internamiento de un sujeto a un centro penitenciario. claro, Porque claro, todo mundo abre espacio al entendimiento, a la humildad, conoce el arrepentimiento y tiene la nobleza de pedir un perdón.
Entonces, para mí no hay mecanismo más efectivo que el cumplimiento de una orden de aprehensión. Sin embargo, la cultura de la paz dice que hay que ir por los mecanismos alternos para poder hacer esta labor reeducativa que viene a justamente salvar a la gente que es infeliz por las lamentables condiciones en las que le tocó existir y que trae estas descomposiciones y termina vomitando su violencia sobre la gente que se encuentra en el camino y no nada más las mujeres en la política. Imagínate qué vida puede tener una esposa, una hija, una hermana al lado de un violentador que es capaz de causar este daño, ¿no? Entonces, pues ahí está la historia de la violencia política. Sé que hemos avanzado mucho en crear una plataforma de leyes que protege a las mujeres, pero también estoy consciente de que no deja de ser letra escrita, que no ha podido trascender a ser un modo de operar, que habemos muchas mujeres que levantamos la mano, presentamos denuncia y no encontramos una respuesta o que encontramos comentarios violentadores, revictimizantes, que te dicen, mi reina, ¿no te dijeron que así es esto en la política? ¿O te dijeron todo en la vida tiene un precio y querías ser, no? Entonces estás. O te dicen, ay, ¿a poco tú? Pues si tú eres bien valiente, si tú eres bien fuerte, ¿eso a ti qué? Y realmente muchas veces, o que te dicen simplemente eso no es violencia política. Este, eso, y desde el escritorio inicial empiezan a descartar cosas y empiezan a darle, es que a lo mejor algo tú les dijiste. Es que ten en cuenta que hay una competencia entre partidos y que no eres monedita de oro para caerle bien a toda la gente. Empiezan a restarle valor y a hacer calificativos con el ánimo de, a lo mejor, de no ser molestados, de no incrementar las estadísticas, pero finalmente no te dan ni resultados que impongan una sanción justa y tampoco te dan el respaldo que tú necesitas. Entonces, llego a la conclusión de que acabamos siendo cuota de género, porque incluso a mí me lo dijeron, ¿eh? En este primer ejercicio necesitamos mujeres muy preparadas, mujeres muy echadas para adelante, mujeres que tengan esas capacidades para poder generar un buen gobierno. Y yo dije: "Puta, pues, muchas gracias por el reconocimiento", ¿no? Pues, insisto, y yo siempre dije, yo soy de las que subieron para abajo, porque realmente yo tenía incluso mucho mejor percepción económica en el encargo anterior que tenía que en el actual, que implicaba muchísimas cosas que no tenía nada que ver, simplemente este tema. ¿Quién se atrevía a mentarle la madre, perdón la expresión, a faltarle el respeto a la señora fiscal, ¿no? ¿Quién se atrevía a llegar ahí con con una situación, incómoda, con una ofensa? No, o sea, ahora sí yo estaba en un lugar donde se me respetaba, se me valoraba. Insisto, pedías un recurso material, humano, equipo, y en la parte de oficialía mayor estaba atenta para que pudieras dar el mejor servicio, ibas a supervisiones. Y aquí, pues yo te tuve que salir a comprar mi paquete de hojas el primer día porque, ¿qué onda? No, esto me acuerdo muy bien de que para gastos de ejercicio de representación de la presidenta municipal tenía yo autorizados 9,600 pesos al año. Entonces tú dices, caramba, este, ¿qué voy a hacer con este dinero, no? Y así muchas cosas, pero créeme que hay mucho por hacer, no todo es legislar. La verdad, muchas veces se legisla y ahora más que nunca, desde el desconocimiento de una vida real, en territorio y tiempo real.
y muchas veces elegirla imponiendo obligaciones, ah, que no son alcanzables ni aplicables. Entonces, pues sí, sí tenemos leyes ahí escritas, pero que son incompatibles con una vida real, con una historia que todos los días demanda una legislación que debiera consolidarse en estructuras más apegadas al sentido humano, a la vida real, al tiempo actual, que a la premura de estar sacando iniciativas que a veces no se dan ni a la lectura de lo que están aprobando. Bien podrías escribir un libro, presidenta, porque no ha sido sencillo, por lo que dices. Creo que a veces la violencia se vive más de cerca cuando encabezas un municipio pequeño. Bien dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y Porque machista, los y pueblos machi son muy, pero muy con mucha tendencia machista. es correcto, pero imagínate que hayas logrado sobrepasar eso, pero aparte, no solamente, haber ganado una vez, sino otra vez. O sea, eso habla de que al final lo que se impuso, más que el género, fueron los resultados, fue el trabajo, fue la claridad del rumbo, y la gente al final lo termina reconociendo. Yo quisiera hacerte 2 últimas preguntas. Te voy a pedir que me mandes el cuestionario lleno, pero primero quisiera preguntarte, ¿cómo le haces para equilibrar tu vida personal con tu vida laboral? Porque además no has dejado de litigar. Sigues siendo una abogada reconocida, con mucho trabajo, aparte estás en el partido haciendo una tarea también importante de sumando en tu partido, aportando, es decir, eres una mujer de trabajo que no has parado de trabajar. ¿Cómo le haces para equilibrar la vida personal y familiar? Personal con la profesional. Pues fíjate que no ha sido fácil, pero ha sido un trabajo de equipo. Em, Ser una mujer de Dios implica tener principios que te hacen también ser una mujer de familia y respetar esa estructura. Insisto, como Dios manda y como la ley dice. Entonces, creo que de la mano de Dios he podido entender esa fórmula y apoyarme mucho en mi familia. En su momento, en mis papás, hoy mi papá ya no está con nosotros, pero sigo teniendo la presencia de mi mamá, de mi esposo, gracias a Dios, pues tenemos un muy buen entendimiento, hacemos un gran equipo y hemos logrado hacer conciencia de nuestros hijos, conectarnos a través de este sentido de trabajar en equipo, de sostenernos de la fuerza del amor, de la cualidad de la fe y de colaborarnos. Ellos, precisamente por todos estos ataques y todas estas cuestiones políticas, les pedí que se mantuvieran un tanto al margen, porque no es fácil controlar a los chicos, ante un ataque que es hacia su madre y que de naturaleza tendrían que brotar con un acto de defensa, pero que su juventud y sus alcances no les dan para poder, sacar una defensa útil y solamente habría complicaciones. Entonces, mucho se trabajó con ellos intramuro, aquí en la casa, y expresiones muy tiernas, expresiones que te hacen dejar en la puerta, allá afuera, todo ese encono, todo eso que lastima, y entrar a un territorio donde la fuerza del amor, la ternura, la comprensión, la colaboración, el tiempo de calidad, te permite también tener, ay, esa conexión con algo maravilloso. Creo que eso permitió tener un equilibrio y poder disfrutar la responsabilidad, con lo que implica, porque también allá afuera hay cosas muy bonitas, y gozar de un lugar seguro en un ambiente donde la gente
te ve con ese amor de familiaridad, se entrega contigo, te espera con un abrazo, te ofrecen un vasito con agua, un taquito, vente, vamos a descansar. En fin, esto tiene un valor tan trascendente y genera esos equilibrios que te dan la vitamina para poder continuar, el espíritu de lucha, el, el que te digan, mi papá me decía, hija, yo me siento bien orgulloso de ti, porque yo quise mucho a mi pueblo, yo admiré mucho que mi papá fue presidente, nunca me quise involucrar porque el tema de la política nunca fue para mí. Y esa generación de los hermanos de mi papá y de mi mamá también, decidió no involucrarse y no seguir la ruta de los papás de ser presidentes municipales. O sea, los presidentes municipales fueron mi abuelo paterno y el abuelo materno. Luego viene la generación de mis papás y de mis tíos, y ahí todos dijeron, no, gracias, nosotros no. Y surge de las circunstancias que ya te platiqué, la invitación a mí y aparezco en esto. Entonces, todos mis tíos, mi familia, me hablaban de ese orgullo de que yo había seguido la ruta, la vocación de servir a mi pueblo como lo hicieron mis abuelos. Y bueno, yo dije, pues sí, 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 es cierto, gracias a Dios tuve esa oportunidad y en la experiencia de haberlo vivido descubrí también algo maravilloso. Hoy, em, el epitafio que está en la tumba de mi papá dice, tu lugar está en mi corazón y mi corazón en nuestra tierra. Es una manera de Qué decirle bonito. cuánto lo amo, que lo Claro, tengo aquí en mi corazón y mi corazón está en este pueblito. Porque así claro. con el amor de mis abuelos, de mis papás, que no hemos tenido otro origen que este pueblo, aquí está mi corazón en el amor a esta tierra. Oye, qué bonito, y además se nota el amor profundo que tienes por tu municipio, por tu familia, los valores espirituales que tienen. De verdad que muy reconocida de poder estar platicando con una mujer con un sentido humano tan profundo. Y yo, para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarte, si tú pudieras darle un consejo a un joven que quiere entrar en política, a una mujer, ¿qué les dirías? Ya con toda esta experiencia ganada, con todo lo vivido, lo bueno, lo malo, ¿qué les dirías? Yo les diría que hay que hacer las cosas como Dios manda y como la ley dice. Y que entonces vamos a encontrar en la política la forma de llegar a ser gobierno, pero no cualquier gobierno, un gobierno con sentido humano, un gobierno con los pies bien puestos en la tierra, un gobierno donde tu pueblo vive en tu corazón y tu corazón esté puesto en tu tierra. Qué Eso es lo que bonito. México necesita. Muchas gracias, de verdad te lo valoro mucho y confirmo de nuevo esto que te dije al inicio. Las mujeres que hoy están en estos espacios o que han estado son mujeres con una trayectoria de esfuerzo tremendo, tremendo. Entonces, para ti, nuestro reconocimiento y tu agradecimiento, nuestro agradecimiento porque hayas participado en este libro. Te lo valoro mucho. Por favor, mándame el cuestionario que nos va a ayudar para enriquecer todavía más. Pero mira, nos quedamos con oro molido. Te voy a enviar tu capítulo y gracias, gracias por abrir tu corazón, las puertas de tu casa, porque más estás desde tu casa, para compartirnos tu historia de vida. Muchas gracias, mi querida presidenta. Ay, amiga querida, muchas gracias a ti. De verdad valoro mucho tu dedicación, tu esfuerzo, esta gran iniciativa, porque sí, de verdad, tenemos que reconocer que somos parte de la responsabilidad de formar un mundo mejor y de poder comunicar cuán importante es la fuerza del amor, el poder del amor y, y que ojalá podamos sensibilizar a la gente en esa base de principios que, bueno, pues yo lo digo de una manera a lo mejor muy mística, ¿no? Amar a Dios, amar a la patria y amar a nuestra gente. Al Qué final bonito.
somos muy, muy pasajeros en este mundo y debiéramos darnos la oportunidad de construir un mundo donde vivir fuera toda una experiencia de amor, de calidad, de cualidad y de ese sentido humano que tanto necesita el mundo Claro. que ahora estamos. La agradecida soy yo. Gracias. Gracias. Gracias por tu amable consideración, gracias por tu tiempo de escucharme, gracias por revivir muchos momentos que me hacen más humana, que me hacen Sí, más a cercana todos. y que hacen ver que cada uno de mis días vividos ha tenido sentido. Muchas gracias. A ti también. Que Dios te bendiga y gracias por todo y estamos en contacto. Que Igual, descanses, presidenta. Abrazo. un abrazo, gracias.